definitivamente que hay una prueba en cómo compartimos nuestros sueños o nuestros logros como emprendedores, y tenemos que tener tanto cuidado. Es interesante que no caigamos en la victimización cuando estemos en un pozo, así sea que haya sido injusto. Yo creo que el Señor no nos prueba para castigarnos, el Señor nos prueba para promovernos. Cuando todo anda bien, es muy fácil pensar que fue por nuestros esfuerzos, fue por mis capacidades, por mis buenas decisiones, que me está yendo tan bien en los negocios, y ese es el peligro. No olvides que fue el favor de Dios. En la vida del emprendedor es una montaña rusa, ¿verdad? Donde a veces estamos abajo y a veces estamos arriba. ¿Qué tengo que hacer para superar esta prueba, para poder ir a esa promoción que Dios tiene para mí, para mi negocio, para mi familia? Hola y bienvenidos nuevamente a un episodio de Emprende con Propósito. Mi nombre es Paola Mencía. Y yo soy Sebastián Mencía, y hoy tenemos un episodio súper hermoso para ustedes, algo que nosotros aprendimos años atrás por medio de un estudio de grupos pequeños. Y cuando estábamos pensando en qué podíamos llegar a traerles a ustedes como emprendedores de fe, se nos vino a la mente este estudio, que cuando lo estudiamos no lo pensamos necesariamente para el emprendimiento. Hoy lo queremos ver con ese filtro del emprendimiento. Muchos emprendedores están preguntándose hasta cuándo el Señor va a darme ese rompimiento en mi negocio, hasta cuándo voy a ver la bendición financiera de todo este esfuerzo, y quizás no sabes de que Dios está primero probándote y haciéndote pasar por una serie de pruebas para determinar si tu carácter está preparado para recibir la bendición que Él tiene para ti. Entonces, hoy vamos a estar, de hecho, dividiendo este episodio en dos. Son 10 pruebas de carácter que todo emprendedor de fe va a tener que enfrentar, no solamente una vez, quizás múltiples veces, para que podamos llegar a ese lugar de bendición que el Señor quiere tenernos, para saber si somos administradores confiables, para saber si somos emprendedores que pasamos esas pruebas. Sí, muchas veces nosotros vamos a pasar la prueba hasta que la superemos, y a veces la pasamos y volvemos a tener que pasarla porque de alguna forma no nos hemos graduado de la prueba. Y todo esto que le vamos a estar compartiendo nace de una historia bíblica que nosotros nos gusta mucho. De hecho, cuando yo me convertí al Señor, yo me apropié de estas historias. Yo veía como modelo, como ejemplo a seguir a José, del libro de Génesis. Y me encantaban muchas de las cosas, desde cómo tenía la visión y cómo soñaba y cómo también tuvo favor. Y si nos quedamos solamente con eso, vemos las cosas buenas que le pasaron, pero si estudiamos profundamente podemos ver de que José tuvo que pasar por diferentes tipos de pruebas. De hecho, vamos a hablar de 10, y como dijo Pau, en este episodio vamos a tocar las primeras 5. Y lo que vemos, o el estudio que vimos, lo vimos basado a un libro. Así es. Y esto me parece tan hermosa la historia de José, porque muchos de nosotros queremos el reinado, el palacio. Queremos lo que José llegó a hacer, un gran gobernador y de un lugar de influencia donde administró con sabiduría. ¿Cuántos de nosotros no queremos eso? Pero lo que no entendemos o a veces no decidimos recordar es todo lo que José tuvo que pasar para poder llegar a ese lugar que nosotros a veces anhelamos. Y quiero leerles Salmo 105:19, porque de esto se basa lo que estamos hoy estudiando y el próximo episodio. Dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Y imagínate, cada uno de nosotros como emprendedores somos soñadores. Tenemos sueños grandes, tenemos visiones grandes, tenemos propósitos grandes. Y aquí nos dice que para poder llegar a cumplir, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, porque Dios le dio un sueño desde muy joven a José,
que él de hecho se veía como el sol y, ¿verdad? Y sus hermanos como los planetas, y, o sea, representaba el liderazgo que él iba a tener, pero para poder llegar a esa posición, Dios tuvo que probar el carácter. Entonces vamos a estar viendo 10 pruebas de carácter y en este episodio vamos a empezar con las primeras 5. Así es. Y el libro, en caso que ustedes lo quieran buscar, se llama De un sueño a tu destino, From Dream to Destiny. Y la prueba número 1 de estas 10 pruebas que José tuvo que pasar es la prueba del orgullo. Yo creo que la vemos representada también en ese orgullo, podríamos llegar a decirle hasta soberbia, que José tuvo cuando contó su sueño tanto a sus padres, a Jacob, como a sus hermanos. Y eso lo leemos en Génesis capítulo 37, versículos 5 al 7, y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya tenían cierta discordia con él, pero pues al contar este sueño llegaron a aborrecerle más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Hay una versión que dice, y sus hermanos lo aborrecieron por la manera que contaba el sueño. El sueño era una realidad, Dios le estaba mostrando algo de su futuro, pero en la inmadurez de José, él no pudo quizás guardar ese sueño en el momento para él, o quizás no supo cómo compartirlo, y obviamente no lo compartió de la manera correcta, porque Exacto. dice que los hermanos lo aborrecieron aún más. ¿Te imaginas que alguien te diga, y yo estaba derecho y exaltado y se levantaba mi manojo y el de ustedes se inclinaban ante mí? O sea, eso suena como alguien súper orgulloso. ¿Quién te crees que eres, José? Y con razón los hermanos dice que lo aborrecieron aún más. Ya había ahí cosas entre padres y hermanos y envidia, ¿verdad? Que no vamos a meternos, pero definitivamente que hay una prueba en cómo compartimos nuestros sueños o nuestros logros como emprendedores. Y tenemos que tener tanto cuidado. Yo sé que con Sebas hemos estado en conversaciones. Primero voy a empezar con nosotros, donde nosotros nos hemos tenido que dar una patadita, ¿no? Debajo de la mesa, como que cuidado, porque nosotros nos conocemos mejor que nadie y nos identificamos cuando estamos compartiendo algo desde el orgullo, cuando a veces quizás compartimos números que nadie nos está preguntando. Ay, sí, nosotros generamos esto o vendimos esta cantidad y tuve tantos clientes. Cuando tú empiezas a compartir detalles que nadie te está pidiendo, a veces eso puede ser una señal de orgullo. O cuando lo único que hablas es acerca de tus logros, de lo que tú has alcanzado, de las compañías con que tú has trabajado. Ay, es como que lo hemos visto en otros emprendedores. Lo hemos visto. Y no está mal. Acá vemos cómo Dios puso ese sueño en la vida de José. Dios puso un sueño en nuestra vida. Dios puso sueño en tu vida. No está mal tener sueño. Gracias a Dios por los sueños que el Señor pone en nuestros corazones. El problema es no tener la madurez o no tener el carácter para hablar de ese sueño o para abordar lo que significa ese sueño con humildad. Entonces, la prueba que José tuvo que pasar, la prueba que todo emprendedor tiene que pasar, inicialmente es la prueba del orgullo. Cuando el Señor pone ese sueño en ti, ¿cómo vas a procesar ese sueño sin ser orgulloso, sin pasar como soberbio? Así es. Así que cada una de estas queremos que te identifiques en qué áreas quizás has pasado esta prueba o quizás estás pasando la prueba para que la pases, para que no tengas que volver al Señor a probarte en esta área. La segunda es la prueba del pozo. Sabemos la historia de José, sabemos que los hermanos llegaron a odiarlo tanto que decidieron, bueno, primero lo querían matar, ¿verdad? Pero después dijeron, no, mejor vendámoslo, metámoslo en este pozo para que ahí muera, y después lo vendieron. Y en este pozo es tan triste porque dice que lo echaron en una cisterna. La cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Yo no sé qué habrá sentido José en medio del pozo, pero a veces estamos sintiéndonos como que estamos en un pozo, ya sea porque otros, ¿verdad? Porque por las injusticias de otros, pero
es interesante que no caigamos en la victimización cuando estemos en un pozo, así sea que haya sido injusto. Vamos a ver a través de la historia de José cómo él pudo salir de esto. Él nunca se consideró víctima, él no se estancaba. Pero muchas veces van a haber momentos de prueba donde nos podemos llegar a sentir como que estamos en un pozo, vacíos. Sí, y nosotros como emprendedores yo creo de que nos podemos identificar porque sentimos de que, ok, estamos, o sea, hicimos lo que pudimos hacer y estamos en un hueco donde nos sentimos estancados, pero ¿dónde es la salida? Y en medio de eso yo creo que la prueba que tenemos que superar es reconocer que Dios sigue teniendo el control y que Él puede sacarnos de ese pozo. Entonces el pozo, tal cual fue en la historia de José, es igual en la nuestra. El pozo no es el final, es parte del proceso que tenemos que pasar. Así es. Si estás pasando por un momento de pozo en este momento como emprendedor, donde no sabes cómo vas a salir de ese hueco, quizás financiero, puede ser un pozo financiero, puede ser un pozo emocional, donde estás lidiando con muchas emociones, recuerda que no es el final y yo veo cómo Dios extiende su mano para sacar a José del pozo porque tenía un propósito para su vida y esa misma mano te saca a ti de cualquier pozo que puedas estar enfrentando como emprendedor. Así es. Bueno, la tercera prueba que vemos en la vida de José que tuvo que pasar es la prueba del palacio. Y esta prueba es emocionante de alguna forma porque es ya viendo pistas de ese favor que hay sobre la vida de José, ¿verdad? En Génesis 39 nos dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y está hablando de José siendo mayordomo de Potifar, ¿no? De, en ese momento fue vendido, lo compró Potifar, es decir, de alguna forma lo llevó de un lugar incómodo, donde él pudo haber sentido víctima, pero Dios abrió puertas. Así es. Y eso es lo que a veces, lo que siempre tenemos que ver, cuando Dios está abriendo puertas, cuando hay favor en tu vida, en algún negocio, en algún trato que hiciste con algún cliente, cuando hay favor, también ahí Dios prueba nuestros corazones. Y especialmente yo creo que la prueba está saliendo del pozo al palacio, porque esto fue casi, bueno, en tiempos cortos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando Dios te saca milagrosamente del pozo y de repente te entra una, ¿verdad? Una venta súper importante, cuando ves esa luz y muchas veces podemos llegar a sentir ese agradecimiento inicial, pero cuando todo está yendo bien, yo creo que el riesgo como emprendedores es que no necesitamos acudir a Dios, ¿verdad? Lo acudimos cuando estamos en el pozo, cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad, pero cuando todo anda bien es muy fácil pensar que fue por nuestros esfuerzos, ay, fue por mis capacidades, por mis buenas decisiones que estoy teniendo, que me está yendo tan bien en los negocios. Y ese es el peligro el del favor, cuando Dios... No olvides que fue el favor de Dios. Dice que José halló gracia. Recuerda que la gracia de Dios sobre nosotros como emprendedores, con nuestros clientes, con oportunidades, con puertas, hasta eso viene de Dios. No es por tu gracia por sola, ¿no? No es por quien tú eres o por tus capacidades, sino porque Dios pone favor sobre nosotros. Y esto lo vemos en la vida del emprendedor. En la vida del emprendedor es una montaña rusa, ¿verdad? Donde a veces estamos abajo y a veces estamos arriba. ¿Qué podemos hacer cuando estamos arriba para mantenernos arriba, verdad? El favor te abre puertas, pero es tu carácter quien te mantiene dentro, ¿verdad? Entonces, si tuviste un año mal, si el 2025 no fue el mejor, pero empezaste el 2026 de la mejor forma, ¿qué vas a hacer para mantenerte con integridad, con carácter? De que esas bendiciones no te lleven al orgullo, no te lleven quizás a las pruebas pasadas. Wow, muy bueno, muy bueno. Y creo que en esa bendición vienen nuevas pruebas también. Y la siguiente es la prueba de la pureza, porque en medio del palacio
vemos que, ustedes saben esta historia, la esposa de Potifar vio a José con intención ahí y dice que él puso sus ojos sobre José y le insistía que durmiera con él. Esto es súper fuerte porque, bueno, hablando del tema sexual, ¿verdad? O intimidad, o si estás casado, nosotros obviamente estamos casados, somos una pareja emprendedora y vemos esto en muchos emprendedores que empiezan con buenas intenciones de tener un negocio para proveer por la familia, para que salgamos adelante. De repente esa bendición llega, el Señor empieza a bendecir los negocios y ahora empiezas a dedicar todo tu tiempo, todo tu enfoque al negocio y descuidas de la área matrimonial. Y ahí le abres puerta al enemigo para que venga a tentarte en otras áreas, ¿no? La sabiduría que nosotros queremos tener en nuestro negocio es no descuidar ninguna de estas dos áreas, que sí, vamos a ser diligentes, vamos a trabajar duro, sin descuidarnos a nuestra familia, porque, y nosotros tenemos algunos parámetros, creo que gracias a Dios tenemos la bendición de hacer. No sé si quieres compartir cuáles son algunas de las cosas que nosotros hacemos para cuidarnos también en estas áreas. Bueno, como pareja tratamos de viajar siempre juntos, ¿verdad? Evitar cualquier conferencia donde tenga que ir yo solo, esté expuesto a estar solo. Entonces, cada que podemos, es más, tratamos de que sea una regla de que si hay una conferencia, lo viajamos juntos, estamos juntos, no tenemos amigos, o sea, tú no tienes amigos, yo no tengo amigas que donde yo tenga conversaciones porque es mi mejor amiga, no, nada de eso. Tratamos de tener cosas para proteger nuestro matrimonio y sí, ser muy, discernir las cosas que el enemigo puede hacer quizás de a poco, sneaky, ¿verdad? Como que de a poquitito puede empezar a hacer que sin querer puede convertirse en algo peor, ¿verdad? Entonces, en ese caso nosotros somos un poco exagerados, pero es porque queremos proteger nuestro matrimonio y nuestro negocio nos permite trabajar juntos. Pero ahora, si no estás trabajando con tu esposa, la prueba de la pureza también se ve reflejado en integridad. ¿Qué cosas estás haciendo en tu negocio que no son íntegras? ¿Qué cosas estás volviendo a la misma prueba que si fueses íntegro, si aumentas tu carácter, si pasas esta prueba, puedes promoverte? Así es. Así que esta es una prueba que todos, ya sea que se vea en las partes, ¿verdad? Íntimas o quizás donde nadie te ve y piensa, quizás no es solamente el área sexual, quizás es mentiras. Pequeñas cosas que haces en tu negocio que no son íntegras, entonces esa es la prueba de la pureza también, cómo estamos trabajando cuando nadie nos está viendo. Y la quinta prueba que vamos a tocar en este episodio es la prueba de la prisión. Y esto lo vemos reflejado en la vida de José en Génesis 39, versículo 20-21, y lo leo rápidamente. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Acá vemos cómo, tuvo esta prueba nuevamente y podríamos llegar a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué José va de aquí, del pozo al palacio, del palacio a la prisión? ¿Por qué? Bueno, son ocasiones en nuestra vida donde quizás queremos estar en otro lado, pero nos vemos en un solo lugar. Yo pensaba, o con Pau pensábamos, ¿cómo se podría ver esto en la vida de un emprendedor? Yo no sé ustedes, pero yo me sentía en una prisión cuando tenía un trabajo de 9 a 5, ¿verdad? Quería estar en un emprendimiento, en empezar un negocio, pero sentía que literalmente mi empleo era una prisión. No sé cómo se podrá ver en tu vida. ¿Y qué vas a hacer cuando te sientes que estás encarcelado? Creo que aquí la prueba va a ser fiel José, aun cuando no tiene sentido por qué estoy aquí. Y lo fue, porque dice que él ganó favor
con el jefe de la cárcel, es decir, él empezó y lo puso a cargo de los otros encarcelados. Es decir, sin importar en dónde te encuentres, vas a ser fiel con los dones, con los talentos, con las cosas que Dios te ha dado. Aún si no quieres estar ahí, Exacto. Vas a ser fiel, vas a dar lo mejor de ti. Exacto. Entonces, un emprendedor de fe, a pesar que tienes sueños, que tienes metas grandes, aun cuando no estés en el lugar donde tú sabes que Dios quiere llevarte y que Dios puede llevarte, vas a poder ser fiel aun cuando te sientes estancado en ese trabajo que no te gusta, quizás en ese empleo que no está alineado con la pasión más grande que tú tienes. Incluso vas a ser fiel con tu iglesia. Yo sé que la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia es una cárcel, pero a veces quizás hasta Dios va a probar tu fidelidad en lo poco para saber si tú puedes ser confiable con lo mucho. Y de nuevo, si no pasamos estas pruebas, hasta que no las pasemos, aquí vemos de que Dios probó muchísimo a José. Fueron muchas pruebas que lo llevaron finalmente a tener ese lugar de influencia que fue el propósito que Dios tenía para José. Así es. Acá vimos las primeras 5 pruebas que José tuvo, que también los emprendedores podemos llegar a tener. Y acá yo creo que el Señor no nos prueba para castigarnos, el Señor nos prueba para promovernos. Entonces, si estás pasando en una prueba en este momento, mi oración y el ánimo que te quiero dar es identifícala. ¿Qué tengo que hacer para superar esta prueba, para poder ir a esa promoción que Dios tiene para mí, para mi negocio, para mi familia? Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. No te olvides suscribirte, darle un like a este video para que más emprendedores puedan verlo y déjanos un comentario de estas 5 pruebas. ¿Cuál es la que tú sientes que estás atravesando o quieres pasar? Nos leemos siempre los comentarios y nos encanta también saber que está siendo de bendición para tu vida. Los esperamos en otro episodio aquí en Emprende con Propósito. Que el Señor te bendiga.